Mis padres cancelaron mi cumpleaños número 18 por una rabieta de mi hermana. Así que me mudé en silencio y observé cómo su vida perfecta se desmoronaba sin mí. Esta es una historia larga. Pero el final que ocurrió el mes pasado fue tan satisfactorio que tenía que compartirlo. Advertencia, esto se pone bastante oscuro, pero mi familia se lo tenía bien merecido. Además, perdón por cualquier error gramatical. Todavía estoy bastante emocional con todo esto, aunque ya han pasado 2 años. Ahora tengo 20 años, soy hombre, pero esta historia comienza cuando cumplí 18 hace 2 años. Mi hermana Britney tiene 24 años y ha sido la hija dorada de la familia desde que nació. Estamos hablando de un síndrome de princesa en toda regla, del tipo que hace que la gente en los restaurantes se quede mirando cuando ella tiene rabietas de adulta. Creciendo en los suburbios de Phoenix, nuestro padre Kenneth es dueño de una empresa constructora de tamaño mediano especializada en casas personalizadas. Y mamá, Linda, trabaja como agente inmobiliaria para una de esas firmas de alto nivel que venden casas de millones de dólares a ejecutivos tecnológicos y jubilados. Combinados, ganan alrededor de $220,000 al año. Así que éramos claramente clase media alta, con una casa grande en una comunidad cerrada, piscina en el patio trasero, garaje para 2 autos, todo el sueño típico de Arizona. Debería haber sido suficiente para que ambos hijos tuviéramos buenas vidas, ¿verdad? Incorrecto. Britney aprendió temprano que las lágrimas y las rabietas le conseguían todo lo que quería. Hablo de crisis a gran escala que harían sentir celoso a un niño pequeño. Tirarse al suelo, gritar hasta que se le ponía la cara roja, amenazar con hacerse daño si no conseguía lo que quería. Para cuando yo tuve edad suficiente para entender lo que pasaba, el patrón ya estaba grabado en piedra. Ella recibió un BMW completamente nuevo para su cumpleaños número 16, blanco metálico con rines personalizados que costaban más que el auto de muchas personas. Yo recibí la vieja camioneta de trabajo de papá con 200,000 millas, manchas de óxido y una radio que solo reproducía estaciones AM. La diferencia no era sutil. Ella recibía una mesada mensual de $3,200 durante sus 6 años de universidad intermitente. Yo trabajaba 25 horas a la semana en un gimnasio local solo para pagar gasolina, ropa y útiles escolares. Cuando Britney quiso redecorar su habitación por tercera vez en 2 años, mamá y papá gastaron $8,000 en muebles de diseñador de una boutique en Scottsdale. Cuando yo pedí ayuda para comprar libros de texto para mis clases app, me dijeron que aprendiera responsabilidad financiera. Cuando ella quiso ir a Europa durante un mes con sus hermanas de hermandad, cubrieron todo el costo de $6,000 sin pestañear. Cuando yo quise asistir a un campamento de liderazgo que costaba $400, dijeron que el presupuesto familiar estaba ajustado ese mes. Los ejemplos eran interminables y enfurecedores. Britney chocó su BMW en su penúltimo año mientras enviaba mensajes de texto al volante. Papá le compró un modelo aún más nuevo y dijo, los accidentes pasan. Yo recibí una multa por exceso de velocidad por ir 5 millas por encima del límite en una zona escolar. Castigado por un mes y tuve que pagar la multa yo mismo. Ella reprobó química orgánica 2 veces y necesitó tutorías costosas. No hubo problema. Contrataron al mejor tutor que el dinero podía pagar. Yo necesitaba ayuda con cálculo. Arréglatelas solo. Eres lo suficientemente inteligente. Pero aquí está la cosa. Yo era quien realmente mantenía a la familia unida mientras ella creaba el caos. Mientras Britney salía de fiesta, faltaba a clases y trataba la universidad como unas vacaciones prolongadas, yo mantenía un promedio de 4.2, trabajaba medio tiempo, hacía voluntariado en un refugio de animales, daba tutorías gratis a chicos más jóvenes y manejaba la mayoría de las responsabilidades del hogar que los adultos deberían haber estado gestionando. Yo era quien recordaba pagar la factura del agua cuando mamá estaba ocupada con visitas a clientes. Yo recogía la tintorería de papá cuando su espalda le dolía después de largos días en obras de construcción. Yo hacía las compras, planificaba las comidas y me aseguraba de que hubiera comida en la casa para las cenas familiares. Yo limpiaba los desastres de Britney, tanto literal como figurativamente. Mis padres justificaban todo esto diciendo que Britney era más sensible y necesitaba apoyo extra porque era emocionalmente frágil y todavía se estaba encontrando a sí misma. Mientras tanto, yo era naturalmente responsable y no necesitaba tanta atención porque era maduro para mi edad y podía manejar las cosas de forma independiente. Hacían que mi competencia y fiabilidad sonaran como razones para darme menos cuidado y atención, no más reconocimiento y apoyo. Cada vez que yo tenía éxito, actuaban como si fuera lo esperado. Cada vez que Britney fallaba, lo trataban como una tragedia que requería la energía de toda la familia para solucionarse. La peor parte era cómo me usaban para arreglar los problemas de Britney mientras le daban a ella todo el crédito, por cualquier éxito eventual. Cuando chocó su BMW en su penúltimo año, pasé todo mi fin de semana ayudando a papá a evaluar los daños
investigar piezas de repuesto y negociar con las compañías de seguros. Cuando finalmente aprobó química orgánica en su tercer intento, yo había pasado meses ayudándola a entender conceptos básicos que debería haber aprendido en la secundaria. Cuando la arrestaron por beber siendo menor de edad en una fiesta de fraternidad, fui yo quien tuvo que recogerla de la cárcel a las 3 de la madrugada porque mamá y papá estaban demasiado decepcionados y emocionalmente agotados para lidiar con ello. Pero cuando Britney finalmente se graduó del Community College con 2 años de retraso, ¿quién recibió todos los elogios? Ella. Estamos muy orgullosos de cómo superaste tus desafíos, decía mamá. Mientras tanto, yo era tratado como el pasante no remunerado de la familia, esencial para que todo funcionara, pero invisible cuando se trataba de reconocimiento o agradecimiento. Me repetía a mí mismo que todo cambiaría cuando cumpliera 18. Por fin sería legalmente adulto. Por fin tendrían que respetarme como un miembro igual de la familia. Por fin recibiría algo de reconocimiento por todo lo que había hecho para mantener este hogar funcionando mientras ellos enfocaban toda su atención en su hija dorada problemática. Estaba completamente equivocado sobre cómo se desarrollaría eso. Así que, hace 2 años, estaba a punto de cumplir 18. Esto se suponía que sería enorme. Mayoría de edad legal, graduación de la preparatoria en unos meses, aceptación temprana en la Universidad Estatal de Arizona con becas parciales basadas en mi promedio y actividades extracurriculares. Había estado esperando este cumpleaños literalmente durante años. Por una vez, quería sentir que era el centro de atención de una manera positiva. No porque estuviera arreglando el problema de otra persona o cubriendo disfunciones familiares, sino porque realmente se me estaba celebrando por quién era y por lo que había logrado. Les pregunté a mis padres si podíamos tener una buena fiesta. Nada loco ni caro, solo familia, algunos amigos de la escuela y del trabajo, quizá entre 25 y 30 personas en total. Podíamos hacerlo en el patio trasero, asar comida, poner música y celebrar como se debía. Incluso me ofrecía ayudar a pagarla con el dinero que había ahorrado de mi trabajo. Mamá y papá parecían genuinamente emocionados con la idea. Nuestro bebé se está convirtiendo en un hombre, decía mamá a sus amigas y clientes. Papá incluso ofreció alquilar uno de esos circuitos inflables de obstáculos porque pensó que sería divertido y nostálgico. Pasamos semanas planeándolo todo, enviamos invitaciones formales con 3 semanas de anticipación. Encargamos un pastel personalizado de la panadería elegante del centro. Planeamos un menú completo de hamburguesas a la parrilla, hot dogs y acompañamientos. Mamá incluso me ayudó a crear una lista de reproducción de música que agradara a diferentes grupos de edad. Invité a todos los que eran importantes para mí. Mi mejor amigo Marcus, mi novia Sara, compañeros del equipo de lucha libre, chicos del trabajo en el gimnasio, mi profesor favorito que había escrito cartas de recomendación y creído en mí cuando otros no lo hicieron. Incluso mi jefe, que había sido como un mentor y figura paterna. Este iba a ser mi momento para mostrarles a todos que el chico callado y responsable realmente había logrado algo. Había sido aceptado en una buena universidad, tenía dinero de becas, mantenía relaciones con personas de calidad y estaba listo para comenzar mi vida adulta con bases sólidas. Entonces, exactamente 3 días antes de la fiesta, el viaje de Spring Break de Britney a Cancún fue cancelado. Ella había estado planeando ese viaje durante meses con sus amigos de la universidad. Una semana en algún resort de lujo donde las habitaciones costaban $400 por noche, fiestas todas las noches en clubes frente a la playa, sesiones de fotos para Instagram con fotógrafos profesionales, toda la experiencia de estilo influencer que siempre estaba persiguiendo. Papá ya había gastado $4,500 en su parte del resort, vuelos y dinero para gastar. Ella había pasado semanas comprando los bikinis perfectos, haciéndose bronceados en spray, comprando nuevo equipaje de diseñador. Pero su grupo de amigos tuvo una pelea enorme por un drama que nunca terminé de entender. Y de repente, el viaje se canceló, los depósitos se perdieron y Britney se quedó en casa sin nada que hacer durante su semana de descanso. Llegó a casa el viernes por la tarde perdiendo completamente la cabeza. Hablo de una crisis nuclear a gran escala, llorando, gritando, tirando cosas en su habitación, azotando puertas. Todo el espectáculo. Había contado con ese viaje como su recompensa por finalmente aprobar sus clases ese semestre. Mis padres entraron inmediatamente en modo crisis total. Mamá llamó al trabajo para decir que estaba enferma y consolarla, cancelando 3 citas con clientes y posiblemente perdiendo comisiones. Papá canceló sus planes de golf del fin de semana y su noche de póker con sus amigos. Le pidieron su comida tailandesa favorita del restaurante caro al otro lado de la ciudad. Le prepararon un baño de burbujas con esas bombas de baño carísimas que le encantan. Incluso llamaron a su terapeuta para programar una sesión de emergencia. Básicamente la trataron como si estuviera de luto por una muerte, en lugar de haber perdido unas vacaciones que la mayoría de la gente nunca podría permitirse. El sábado por la mañana, menos de 24 horas antes de mi fiesta, estoy en la cocina a las 7 de la mañana.
ayudando a preparar la comida y a colocar las decoraciones cuando Britney baja las escaleras con su pijama de seda, los ojos todavía rojos e hinchados por su festival continuo de drama. No puedo manejar que haya una fiesta aquí mañana, anunció como si estuviera dando un diagnóstico médico. Estoy demasiado emocionalmente frágil ahora mismo. El ruido y toda esa gente van a detonar mi ansiedad por la situación del viaje y van a retrasar mi recuperación emocional. Sentí que el estómago se me caía al suelo. Britney, es mi fiesta de cumpleaños. Hemos planeado esto durante semanas. La gente ya está planeando venir. Lo sé, y siento mucho el momento, dijo, comenzando a brotarle nuevas lágrimas. Pero estoy pasando por algo realmente traumático ahora mismo. Necesito que la casa esté tranquila y en paz para poder procesar mis sentimientos sobre esta decepción. Tener una fiesta sería muy insensible para mi estado emocional actual. Mamá empezó a sentir de inmediato como si Britney estuviera diciendo algo totalmente lógico. Tiene un punto. Cariño, tu hermana está lidiando con mucha decepción y rechazo ahora mismo. Esta situación de Cancún realmente ha sacudido su confianza. No podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, es mi cumpleaños número 18. Es un hito importante. La gente ya espera venir. Invité a mi profesor, a mi jefe, a los padres de Sara. Fue entonces cuando Britney jugó su carta triunfal. Si de verdad te importara como hermana, lo pospondrías hasta que me sienta mejor. La familia debería apoyarse en los momentos difíciles, no empeorar las cosas siendo egoísta. Papá entró a la cocina en medio de esta conversación y de inmediato se puso de su lado sin siquiera escuchar mi perspectiva. Hijo, tu hermana nos necesita ahora. Tú eres lo suficientemente fuerte para manejar una pequeña decepción. Ella no está hecha de la misma manera que tú. Pero papá, todos esperan celebrar mañana. He estado planeando esto durante semanas. Pedí un pastel, compré decoraciones, planeé todo el menú. Lo reprogramaremos para el próximo fin de semana, dijo con firmeza, ya pasando mentalmente al siguiente tema. La familia es lo primero, y ahora mismo tu hermana necesita nuestro apoyo más de lo que tú necesitas una fiesta. Tendrás muchos otros cumpleaños. La forma tan casual en que desestimaron mi cumpleaños histórico, la forma en que me desestimaron a mí como alguien que importaba, golpeó como un puñetazo físico en el estómago. No se trataba solo de cancelar una fiesta. Se trataba de 18 años siendo tratado como si mis necesidades, sentimientos y logros no importaran. Cada vez que Britney tenía cualquier tipo de crisis o inconveniente, yo quedaba relegado. Pasé el resto del sábado haciendo llamadas telefónicas humillantes para cancelar todo. Mi novia estaba confundida y herida porque hubiera esperado hasta el último momento para cancelar. Mis amigos estaban decepcionados, y algunos ya tenían planes para el siguiente fin de semana. Mi profesor parecía genuinamente preocupado por mí y me preguntó si todo estaba bien en casa. Mi jefe fue comprensivo, pero claramente pensó que era extraño que cancelara mi propia fiesta de cumpleaños. Tuve que mentirle a todos y decir que me había enfermado de repente porque no podía admitir que mi propia familia había cancelado mi fiesta de cumpleaños para acomodar el drama vacacional de mi hermana. La humillación era insoportable. Mientras tanto, Britney pasó todo el día descansando junto a la piscina con un bikini de diseñador, publicando historias melancólicas en Instagram sobre lidiar con las decepciones de la vida y aprender a encontrar paz en los cambios inesperados. Parecía estar teniendo un día de spa, no procesando un trauma emocional. Esa noche, mientras estaba sentado solo en mi habitación en lo que debería haber sido la víspera de mi gran celebración, tomé una decisión que cambiaría la trayectoria de toda mi vida. Había terminado de ser el animal de apoyo emocional de esta familia, el solucionador de problemas y el personal de mantenimiento no remunerado. A la mañana siguiente, mi cumpleaños número 18 real, me desperté con absolutamente cero reconocimiento por parte de mi familia. Ningún feliz cumpleaños, ningún desayuno especial, ningún regalo, ningún reconocimiento de que ese día era diferente a cualquier otro domingo. Mamá estaba demasiado ocupada preparándole a Britney su batido de proteínas favorito con ingredientes orgánicos caros. Y papá ya estaba en una obra de construcción porque aparentemente el domingo era solo otro día laboral cuando se trataba de mi cumpleaños. La casa se sentía exactamente igual que cualquier otro día, excepto que ahora yo era oficialmente un adulto tratado como un niño invisible. Alrededor del mediodía, Britney incluso tuvo la audacia de quejarse de que yo estaba bajando el ánimo por estar callado y distante. No es mi culpa que tu fiesta se haya cancelado, dijo mientras desplazaba su dedo por el teléfono y comía el brunch elegante que mamá le había preparado. No tienes que desquitar tu mal humor con los demás. Algunos de nosotros estamos lidiando con problemas reales. Fue entonces cuando algo fundamental se rompió dentro de mí. Me di cuenta de que tenía opciones que nunca había considerado seriamente antes. Ahora tenía 18 años, legalmente un adulto con derechos y libertades. Tenía dinero ahorrado de 2 años trabajando en el gimnasio. Tenía amigos cuyas familias realmente me valoraban y me trataban con respeto.
Y lo más importante, tenía las calificaciones, las becas y la aceptación universitaria para construir una vida independiente de estas personas que claramente no me apreciaban ni me valoraban. Empecé a hacer llamadas estratégicas desde mi habitación. Primero llamé a mi entrenador de lucha libre. Su familia siempre había sido amable conmigo, y sabía que tenían una habitación extra porque su hijo mayor se había ido a la universidad. Cuando expliqué la situación en términos generales, inmediatamente se ofrecieron a dejarme quedarme con ellos todo el tiempo que necesitara. Eres como un hijo para nosotros de todos modos, dijo su esposa cuando tomó el teléfono. Nos sentiríamos honrados de tenerte aquí durante tu último año. Segundo, llamé a mi jefe del gimnasio. Él me había estado animando a tomar más horas e incluso había mencionado que su otra sede al otro lado de la ciudad necesitaba ayuda confiable. Cuando pregunté sobre la posibilidad de trabajo a tiempo completo, dijo que podía empezar conmigo de inmediato con 30 horas a la semana. Eres el chico más responsable que he contratado, me dijo. Si necesitas más ingresos para independizarte, tengo oportunidades para ti. Tercero, llamé a la consejera escolar a su número de casa. Se quedó impactada cuando le conté lo que había pasado y de inmediato se ofreció a ayudarme a organizar la logística para terminar el último año viviendo de forma independiente. Lo que hicieron tus padres fue completamente inapropiado, dijo. El cumpleaños número 18 es un hito importante, y cancelarlo por las razones que describes muestra un problema serio en las prioridades familiares. Para la noche del domingo, ya tenía un plan integral de independencia. Pasé la semana siguiente comportándome completamente normal en la superficie. Fui a la escuela, trabajé mis turnos habituales en el gimnasio, hice mis responsabilidades domésticas de siempre como si nada hubiera cambiado. Mis padres pensaron que mi actitud había mejorado y estaban orgullosos de que estuviera manejando la decepción, con madurez. Lo que no sabían era que estaba sacando silenciosamente mis pertenencias importantes de la casa. Unos pocos objetos cada día a la casa de mi entrenador. Mis documentos importantes, mis dispositivos electrónicos, mi mejor ropa, libros, trofeos de lucha libre, cualquier cosa que realmente me importara. También dejé de hacer todas las pequeñas cosas que mantenían la casa funcionando sin problemas. No le recordé a papá las fechas de vencimiento de las facturas. No organicé el papeleo de los clientes de mamá ni actualicé su calendario. No limpié desórdenes aleatorios por la casa. No hice las compras ni planifiqué las comidas. El sábado siguiente, exactamente una semana después de mi cumpleaños cancelado, terminé el trabajo. Esperé a que ambos padres estuvieran fuera de la casa y a que Britney estuviera en el centro comercial gastando dinero que no ganaba. Empaqué el resto de mis pertenencias en bolsas de basura y cajas, vaciando sistemáticamente mi habitación de todo lo que me pertenecía. Dejé una nota sobre mi cama junto con la llave de la casa. Como mis necesidades, sentimientos y momentos importantes no parecen importar en esta familia, he decidido ir a un lugar donde sí importan. No me contacten a menos que estén listos para disculparse sinceramente y hacer cambios reales en la forma en que me tratan. Terminaré la escuela secundaria y comenzaré mi vida adulta con personas que realmente me valoran y me respetan. Esto no es una rabieta ni una fase. Esto soy yo eligiendo rodearme de personas que me tratan como si importara. Cargué todo en mi vieja camioneta, eché una última mirada a la casa en la que había vivido durante 18 años y me fui sabiendo que nunca volvería a vivir allí. La sensación inmediata de alivio y libertad fue abrumadora. Por primera vez en mi vida, estaba tomando una decisión importante basada puramente en lo que era mejor para mí, no en lo que era más conveniente para todos los demás. Pausa rápida, chicos. YouTube acaba de lanzar esta nueva función de hype. Si estás enganchado a esta historia, aplasta ese botón de hype. Le dice a YouTube que este vídeo merece explotar y mantiene llegando historias aún más locas. Muchas gracias por su apoyo. Muy bien, volvamos al drama. Vivir con la familia de mi entrenador fue como entrar en un universo paralelo donde los hijos realmente eran valorados, apoyados y tratados con respeto. Celebraban mi presencia, preguntaban por mi día, me incluían en las decisiones familiares y me trataban como un miembro valioso de la familia en lugar de ayuda doméstica no remunerada. Por primera vez en mi vida, sentí que vivía con personas que genuinamente querían que yo estuviera allí. Mientras tanto, mi familia original se estaba desmoronando sin mí para mantener todo unido. Y el proceso fue fascinante y satisfactorio de ver desarrollarse. Las primeras señales aparecieron en cuestión de días. Yo era quien manejaba la mayoría de las tareas administrativas que mantenían la casa funcionando. Recordatorios de facturas, programación de citas, compras, planificación de comidas, organización básica. Sin mí allí como asistente personal no remunerado de la familia, las cosas empezaron a caerse por las grietas de inmediato. En las 3 semanas posteriores a mi partida, se les pasó el pago de la hipoteca. Recibieron recargos por pago tardío en varias tarjetas de crédito y mamá perdió un cliente importante porque olvidó una fecha límite crucial que normalmente yo habría seguido por ella. Pero el verdadero caos fue Britney.
Mira, conmigo fuera. Mis padres de repente tuvieron que lidiar directamente con sus problemas en lugar de tenerme a mí como amortiguador, mediador y solucionador. Y vaya que ella tenía problemas que se habían ido acumulando como una bomba de tiempo. Primero, reprobó 2 materias ese semestre y la pusieron en periodo de prueba académica. Sin mí allí para darle tutorías, ayudarle con tareas y básicamente hacer la mitad de su trabajo. Estaba completamente perdida. Había dependido de mi ayuda durante tanto tiempo que nunca aprendió realmente a estudiar, investigar o manejar sus responsabilidades académicas. Papá tuvo que contratar a un tutor privado carísimo a $75 la hora. Pero Britney seguía saltándose las sesiones porque no conectaba con el estilo de enseñanza. Luego la arrestaron otra vez. Esta vez por robar en una boutique de lujo en Scottsdale. Al parecer, llevaba meses robando maquillaje, accesorios y ropa. La atraparon intentando robar un bolso de $300 y la tienda presentó cargos. Papá tuvo que contratar a un abogado y pagar miles en honorarios legales, restitución y costos judiciales. Lo peor era que robaba no porque no pudiera pagar las cosas, sino porque disfrutaba la adrenalina y se sentía con derecho a tomar lo que quisiera. Pero el descubrimiento más devastador fue que había estado robándoles sistemáticamente a mamá y a papá, durante años. Conmigo fuera, ya no había nadie que cubriera el faltante de dinero, inventara excusas para gastos inexplicables o ayudara a cuadrar las cuentas. Descubrieron que ella sacaba efectivo del bolso de mamá, usaba las tarjetas de crédito de papá para compras no autorizadas, incluso falsificaba firmas en cheques. El monto total era escandaloso, más de $35,000 en gastos no autorizados en 2 años. Dinero que podría haber pagado mis gastos universitarios. Dinero que podría haber asegurado su jubilación. En lugar de finalmente hacerla responsable, se aferraron aún más a habilitar su conducta. Papá sacó una segunda hipoteca sobre la casa para pagar sus honorarios legales y la deuda acumulada. Mamá empezó a trabajar 7 días a la semana para cubrir los gastos extra. Yo vi todo esto desarrollarse a través de redes sociales, amigos en común y la red de chismes de la comunidad. Mis padres se veían agotados y estresados en cada foto. Su imagen de familia perfecta se estaba resquebrajando públicamente. Intentaron llamarme sin parar. Por supuesto, dejaron docenas de mensajes de voz cada vez más desesperados rogándome que volviera a casa y hablara, que ayudara a la familia a superar este momento difícil, que fuera el maduro y arreglara las cosas. Pero fíjate en lo que faltaba de manera constante en cada mensaje. Ninguna disculpa por cancelar mi cumpleaños. Ningún reconocimiento de que me trataron injustamente. Solo chantaje emocional sobre cómo mi ausencia les hacía la vida más difícil. Por favor, hijo, te necesitamos aquí, decían los mensajes de voz de papá. Tu hermana realmente está luchando sin ti para ayudarla. Y tu madre y yo no sabemos cómo manejar todos estos problemas solos, pero yo me mantuve firme y no respondí a ninguno de sus intentos de contacto. Yo estaba prosperando en mi nuevo entorno, manteniendo mi GPA de 4.2, trabajando 30 horas a la semana, entrenando con el equipo de lucha libre, construyendo amistades genuinas con gente que me valoraba. Por fin estaba viviendo para mí en lugar de estar limpiando constantemente los desastres de los demás. Para cuando me gradué de la secundaria con honores y una beca completa para Arizona State, la situación de mi familia original había pasado de mala a absolutamente catastrófica. Britney dejó la universidad por completo después de que la expulsaran por deshonestidad académica. La habían atrapado haciendo que otros estudiantes le escribieran sus trabajos, pagándole a gente para que hiciera exámenes en línea por ella e incluso entregando tareas que había robado de estudiantes anteriores. La gota que derramó el vaso fue cuando intentó sobornar a un profesor para que le cambiara la nota. Papá estaba tan desesperado por salvar su futuro que pagó $15,000 a un programa en línea medio turbio que prometía que ella podía obtener un título en administración de empresas en 6 meses. Obviamente, fue una estafa completa que los dejó sin nada más que un certificado inútil y más deuda. La carrera inmobiliaria de mamá estaba sufriendo muchísimo porque estaba demasiado distraída, estresada y emocionalmente drenada como para enfocarse bien en los clientes. Había perdido varios negocios importantes por citas perdidas, fechas límite olvidadas y errores básicos que nunca habrían pasado cuando yo estaba allí para ayudarla a mantenerse organizada. Su reputación en el competitivo mercado inmobiliario de Phoenix se estaba yendo al suelo. La empresa constructora de papá también estaba teniendo problemas. Sin mí allí para ayudar con papeleo, organización y administración básica del negocio, cometió varios errores costosos en ofertas de proyectos y cálculos de materiales. Además, se había endeudado mucho usando la empresa para financiar las múltiples crisis de Britney. Pero el golpe más fuerte fue su reputación social y su posición en la comunidad. Verás, la gente de nuestro barrio suburbano tan unido empezó a notar cosas. Los problemas legales de Britney salieron en la sección de la policía local que se publica en el boletín comunitario. Su estrés financiero se volvió evidente cuando vendieron el bote de papá, luego el auto de lujo de mamá. Y después empezaron a saltarse eventos sociales que ya no podían permitirse.
Peor aún, empezó a correr la voz sobre por qué yo me había ido de casa. Mis antiguos profesores, compañeros de lucha libre y los padres de mis amigos hacían preguntas. Cuando salió la verdad de que mi cumpleaños número 18 había sido cancelado por el drama del viaje de Britney, el juicio de la comunidad fue rápido y duro. Phoenix es una ciudad grande, pero nuestra comunidad suburbana es lo bastante pequeña como para que la reputación y la posición social realmente importen. Otros padres empezaron a evitar a los míos en eventos escolares y reuniones del vecindario. Papá empezó a perder negocios potenciales de personas que no querían asociarse con un hombre que trataría tan mal a su hijo responsable y exitoso. Mamá perdió clientes que preferían trabajar con agentes inmobiliarios que demostraran buen criterio y valores familiares estables. En un negocio construido sobre confianza y relaciones, la disfunción de su familia se convirtió en una carga profesional. El contraste era fuerte y público. Ahí estaba yo prosperando en mi último año, recibiendo reconocimiento por logros académicos, ganando combates de lucha libre, siendo celebrado por la familia de mi entrenador y mis profesores, mientras mi familia original se derrumbaba de forma espectacular. Habían construido toda su identidad alrededor de ser la familia exitosa con los hijos perfectos. Sin mí allí para mantener esa imagen, y con los problemas de Britney volviéndose cada vez más públicos, esa identidad cuidadosamente construida se desplomó por completo. Las llamadas y mensajes hacia mí se volvieron diarios, varias veces al día. Los mensajes de voz se hicieron más largos, más desesperados y más reveladores de lo mal que se estaban cayendo las cosas. Hijo, por favor. Sabemos que cometimos errores, pero te necesitamos aquí. Tu madre está llorando todas las noches y no puede dormir. El negocio está sufriendo y no sé cómo organizar todo como tú solías hacerlo. La gente del vecindario no deja de preguntar por ti y no sabemos qué decirles. Pero yo me mantuve firme en mi decisión y no respondí a ninguno de sus intentos de contacto. Estaba viviendo mi mejor vida. Me gradué con un GPA de 4.4. Obtuve una beca completa para la Universidad Estatal de Arizona. Me ascendieron a supervisor de turno en el gimnasio. Mantuve una relación sana con mi novia Sara y construí amistades genuinas con personas que me respetaban y me valoraban. Al inicio de mi segundo año en la universidad, alrededor de 18 meses después de haberme ido de casa, Britney tuvo su mayor crisis hasta ese momento. Y esta vez, destruyó lo que quedaba de la estabilidad financiera y la reputación social de mis padres. Se había involucrado con un tipo que la convenció de que podía ganar dinero fácil con inversiones en criptomonedas. Esto no era inversión legítima. Era un esquema piramidal obvio con una moneda falsa que prometía retornos del 500% en 6 meses. Usando su acceso a las finanzas familiares, Britney transfirió $45,000 de la cuenta de ahorros de mis padres a esa estafa. Eso representaba todo su fondo de emergencia, la mayor parte de sus ahorros para la jubilación y el dinero que planeaban usar para pagar la segunda hipoteca. Cuando la inversión desapareció, como era de esperarse, junto con los estafadores que la habían creado, mis padres perdieron todo lo que habían trabajado durante décadas para ahorrar. Pero eso ni siquiera fue lo peor de la destrucción financiera de Britney. Durante el año anterior, también había estado acumulando deudas sistemáticamente a nombre de mis padres. Tarjetas de crédito que ellos no conocían, préstamos personales usando su información, incluso un préstamo de auto para un vehículo que ella chocó de inmediato mientras manejaba bajo los efectos del alcohol. Se había vuelto sofisticada en su manipulación financiera, usando su buen historial crediticio y la información familiar para acceder a dinero que nunca habían autorizado. Para cuando descubrieron la magnitud total de su fraude, ella había creado más de $80,000 en deuda por la que ellos eran legalmente responsables. Sumado a los ahorros perdidos, el daño financiero total superaba con creces los $125,000, suficiente para destruir por completo su estilo de vida de clase media. La devastación financiera fue rápida y total. Tuvieron que declararse en bancarrota, lo cual arruinó su crédito y sus reputaciones profesionales. Se vieron obligados a vender la casa en la que habían vivido durante 15 años, la casa donde yo crecí. La casa que representaba su versión del sueño americano. Se mudaron a un pequeño departamento de 2 habitaciones en una zona menos deseable de la ciudad. Perdieron la mayoría de sus pertenencias por la reducción de espacio y enfrentaron la realidad de empezar de nuevo financieramente en sus años 50. La empresa de construcción de papá colapsó bajo el peso de la deuda y las complicaciones legales. Mamá tuvo que aceptar un trabajo en una gran empresa inmobiliaria corporativa donde ganaba una fracción de sus ingresos anteriores y no tenía autonomía ni respeto. Pero el costo personal fue aún mayor que la devastación financiera. Britney, enfrentándose por primera vez en sus 26 años de vida a consecuencias reales, sufrió un colapso mental total. No pudo manejar la realidad de que sus acciones habían destruido la estabilidad de su familia. No pudo lidiar con la culpa y la vergüenza. No pudo funcionar cuando finalmente la hicieron responsable de sus decisiones. Volvió a mudarse con mis padres en su diminuto departamento y se volvió completamente dependiente de ellos para todo. Apoyo emocional, apoyo financiero, gestión básica de la vida.
No podía mantener un trabajo por más de unas pocas semanas. No podía manejar responsabilidades básicas de un adulto, no podía funcionar como una persona independiente. Mis padres, ahora en sus 50 y financieramente devastados, se encontraron cuidando a una mujer niña de 26 años mientras vivían de sueldo en condiciones apretadas. El estrés de mantener a 3 adultos con 2 ingresos de salario mínimo mientras lidiaban con procesos de bancarrota fue abrumador. La presión destruyó su matrimonio. Después de 25 años juntos, se separaron 6 meses después, incapaces de soportar el estrés, la culpa y el resentimiento que se habían acumulado alrededor del comportamiento de Britney y de su propia conducta permisiva. Papá se mudó con su hermano y empezó a trabajar en empleos de construcción para antiguos competidores, ganando una fracción de lo que había ganado como dueño de empresa. Mamá tomó un segundo trabajo en una tienda minorista solo para llegar a fin de mes, trabajando 60 horas a la semana para poder pagar el alquiler y las necesidades básicas. La imagen de familia perfecta que habían construido durante décadas quedó completamente destruida, y su reputación en la comunidad quedó en ruinas. Personas que antes los respetaban ahora los veían como ejemplos de advertencia sobre los peligros de permitir conductas tóxicas en hijos adultos. El mes pasado, todo cerró el círculo de la manera más satisfactoria y reivindicante posible. Estaba en mi departamento cerca del campus de ASU estudiando para los finales de mi carrera de administración de empresas cuando recibí una llamada de un número que no reconocía. En contra de mi mejor juicio, contesté. Era papá, llamando desde el teléfono de su hermano porque yo había bloqueado todos sus números hacía más de un año. Hijo, dijo, y pude oír años de agotamiento, derrota y auténtica desesperación en su voz. Por favor no cuelgues. Sé que tienes todo el derecho de odiarnos y no volver a hablarnos nunca. Pero necesitamos hablar. Necesitamos pedirte ayuda. Estuve a punto de cortar la llamada de inmediato, pero algo en su tono, una ruptura que nunca antes le había oído, me hizo escuchar. Tu madre y yo, lo hemos perdido todo. La casa, el negocio, nuestros ahorros, nuestro matrimonio, nuestra reputación en la comunidad. Vivimos separados ahora, ambos trabajando varios empleos de salario mínimo solo para sobrevivir. ¿Y Britney? Britney depende completamente de nosotros. Pero ya ni siquiera podemos cuidarnos a nosotros mismos. Se quedó en silencio un momento, y pude oírlo esforzándose por recomponerse. Sabemos por qué te fuiste. Hemos tenido 2 años para pensarlo y sabemos que te tratamos terriblemente. Cancelamos tu cumpleaños número 18 por algo que no importaba. Y hemos estado pagando el precio desde entonces. Tú eras quien mantenía a nuestra familia unida y te tiramos como si no importaras. Por primera vez en mi vida, escuché un arrepentimiento genuino y una verdadera autoconciencia en su voz. Necesitamos ayuda, admitió. Y pude oír cuánto le costó decir esas palabras. No dinero. Sabemos que no lo merecemos y que eres estudiante universitario, pero consejos, guía, alguien que sepa tomar decisiones responsables. Eres el único en esta familia que tiene su vida en orden. Estás prosperando en la universidad. Has construido una vida para ti. Te has convertido en todo lo que debimos haber apoyado desde el principio. Lo dejé terminar todo su discurso. Habló de lo orgullosos que estaban de mis calificaciones, mi independencia, mi madurez, de cómo habían estado siguiendo mis redes sociales desde la distancia y presumiendo mis logros ante la gente, mientras fingían que aún eran parte de mi vida. La gente pregunta por ti todo el tiempo, dijo. Quieren saber cómo le va a nuestro hijo exitoso en la universidad y tenemos que fingir que aún tenemos una relación contigo cuando la verdad es que la destruimos con nuestro propio egoísmo y mal juicio. Luego mamá tomó el teléfono y estaba llorando abiertamente. Cariño, lo siento tanto. Sé que no merecemos tu perdón, pero nos hemos dado cuenta de que tú eras lo mejor de nuestra familia y lo tiramos a la basura. No sabemos cómo arreglar nada de esto sin ti. No sabemos cómo ayudar a Britney a convertirse en una adulta funcional. No sabemos cómo reconstruir nuestras vidas. Hemos cometido muchos errores, pero el mayor fue no valorarte cuando te teníamos. Cuando terminaron sus discursos emocionales, respiré hondo y les dije exactamente lo que pensaba con la claridad y la confianza que vienen de 2 años de independencia y crecimiento personal. Tienen toda la razón. No merecen perdón. Cancelaron mi cumpleaños número 18 porque se canceló el viaje de Britney. Pasaron toda mi infancia tratándome como ayuda no remunerada mientras le daban todo lo que quería. La permitieron hasta convertirla en una criminal financiera que destruyó sus vidas. Y lo hicieron porque no pudieron soportar hacerla responsable de nada. Pero aquí está la cosa, continué, sintiéndome más fuerte y más seguro con cada palabra. Ya no necesito a su familia. He construido algo mejor sin ustedes. Tengo personas que me valoran, me apoyan y celebran mis éxitos. Tengo mentores que creen en mí, amigos que me respetan y un futuro que estoy construyendo con mi propio esfuerzo. No necesito ser su hijo de apoyo emocional ni su solucionador de problemas. El silencio al otro lado fue profundo y revelador.
Sin embargo, dije, sorprendiéndome a mí mismo con mis siguientes palabras, estoy dispuesto a tener una relación con ustedes bajo condiciones muy específicas. Primero, Britney debe recibir ayuda profesional seria y empezar a contribuir a la sociedad en lugar de ser una carga para todos a su alrededor. Necesita conseguir un trabajo, devolver lo que robó y demostrar que puede funcionar como adulta. Segundo, ambos deben reconocer públicamente que me trataron de manera injusta y que mi decisión de irme estaba completamente justificada. Tercero, cualquier relación que tengamos a partir de ahora se basará en el respeto mutuo, no en su necesidad de que yo arregle los problemas que ustedes crearon. La voz de papá era apenas un susurro. Lo que sea. Haremos cualquier cosa que pidas. Y cuarto, añadí, necesitan entender que no soy su hijo regresando a casa para salvar a la familia. Soy un adulto independiente que ofrece una relación condicional a personas que necesitan demostrar que han cambiado fundamentalmente su forma de manejar las dinámicas familiares y la responsabilidad personal. Aceptaron todas las condiciones sin dudar ni negociar. Durante el último mes, los he visto cumplirlas. Papá ha inscrito a Britney en terapia intensiva y le exigió conseguir un trabajo de medio tiempo en un restaurante de comida rápida, su primer empleo real en años. Mamá ha estado trabajando en una carta pública de disculpa reconociendo sus errores y mi decisión justificada de irme. Ambos están en terapia familiar para abordar sus conductas permisivas y aprender patrones de relación más saludables. ¿Los perdonaré por completo alguna vez? Probablemente no. El daño fue demasiado profundo y duró demasiado tiempo, pero verlos perder todo lo que priorizaron por encima de mí mientras yo construía una vida independiente y exitosa ha sido la venganza más satisfactoria que podría haber pedido.